Segunda de Samuel 15, verso 13 al 32. Segunda de Samuel 15, verso 13 al 32. Permítame un segundo. Ok, segunda de Samuel 15, verso 13. ¿Todo lo tenemos? Ok, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Absalón era su hijo. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y que la ciudad a filo de espada. Alguien podría haber dicho aquí: qué cobarde David. ¿Dónde está el rey valeroso? ¿Por qué está huyendo? Y a veces criticamos a nuestros líderes, juzgamos a nuestros líderes, juzgamos a nuestro pastor, porque toma ciertas decisiones. Si yo fuera él, yo me pongo a la brecha y digo: aquí no entra Absalón, peleamos, defendemos, tengo los valientes conmigo todavía, tengo un gran ejército. Pero nota, el temor de David es que Absalón iba a herir a la ciudad a filo de, en otras palabras, gente inocente, débil, que no tiene que ver nada entre la bronca de mi hijo y conmigo. Entonces vemos a un buen líder que se interesa por el bien. Prefiere él ser avergonzado, salir huyendo como un perro muerto, pero que el pueblo quede intacto. Un buen líder. Pero alguien podía haber criticado y decir: ¿por qué no se defendió si él tiene un gran ejército? 15. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey. ¿Qué tipo de hombres rodeaban a David? Hombres no solamente valientes, valerosos, hombres obedientes. Lo que usted diga, nosotros vamos a hacer. 16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Ga iban delante de él. Ahora nota, filisteos iban delante de David. ¿Qué hace pueblo enemigo rodeado o rodeando al rey David? Vemos cereteos, vemos peleteos y vemos geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Ga. ¿Se recuerdan Goliat de Ga? En otras palabras, eran filisteos, iban delante del rey. Voy a entrar en eso más adelante en la predicación. 19. Y dijo el rey a Itai Geteo. ¿Quién era Itai? Un geteo. Es como ahora si yo le digo Luis, mexicano. En aquel tiempo no existían los apellidos. El apellido de la persona era de donde esa persona era originaria. Entonces, Itai Geteo, en otras palabras, Itai de Ga. ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Nota, mira lo que dice David. Tú nunca has tenido paradero. Siempre has andado para arriba y para abajo. Y ahora yo te voy a cargar en mis problemas. No, quédate, no te quiero hacer sufrir. Mira cómo David consideraba a sus siervos. Y mira lo que le dice David: ayer viniste, no está hablando ayer, está diciendo hace unos años llegaste a mí. Y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? Los geteos, los feos y todos los que estaban ahí que mencionamos. Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. ¿No le recuerda esto algo a usted? Algo que Noemí hizo con sus nueras.
¿Para qué vienen conmigo? Mejor regrésese con sus familias. Y dice, y Jehová te muestra amor, dice, y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestra amor permanente y fidelidad. 21. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también tu siervo. Esto me recuerda a una Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde te entierren, que me entierren a mí también. Vemos que los gentiles tienen más fidelidad que los de la casa. Y el 22 dice, entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. ¿Cómo lloró el país? No crea de alegría porque se unieron, sino que iban en tristeza, en dolor. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al. ¿Dónde va el pueblo? ¿El rey va delante del pueblo o el rey va detrás del pueblo? Va detrás del pueblo. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Mira el corazón de David. Él no anda, devuélveme la ciudad, Dios, yo lo declaro, yo lo decreto, sino que está diciendo si es la voluntad de Dios. 27. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaaz tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Pongamos atención, aquí se están mencionando varios nombres. 28. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos. ¿Subió qué? Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Hoy es noche de viernes, ¿qué? Santo. O en muchas iglesias está celebrando eso. Hoy viernes de noche santo. Si se dan cuenta, si nos vamos más arriba, dice que cruzaron un riachuelo, se dice así, ¿no? Un brook. Un riachuelo, gracias. Y eso mismo cruzó, dice la Biblia, Jesús y sus discípulos. Eso mismo que cruzó el rey David, lo cruza Jesús más adelante con sus discípulos. Aquí está subiendo el monte de los olivos David, y lo mismo Jesús subiendo el monte de los olivos con dolor y tristeza. Entonces vemos un paralelo. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. 31. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Como que no se acaban los pencazos que está recibiendo David. Ahora Aitofel, su consejero, está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces dile al que está a tu lado, si estás sufriendo, adora. Si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, canta un cántico. Es que no sé cómo actuar en estos momentos. Alaba a Dios. Es que mis emociones, alaba a Dios.
Es que usted no sabe por lo que estoy pasando. Adora a Dios. Y a pesar que iban subiendo con lágrimas, David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios allí. He aquí Usai arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y ahí llegamos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por hablarnos. Gracias porque yo sé que en este día vas a hacer una gran obra en nosotros. Señor, darnos oídos para oír lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. En este día habla tú por medio de mí, Padre. Que sean palabras edificantes, palabras de valor, palabras de vida, palabras que nos lleven al arrepentimiento, palabras que nos lleven al reconocimiento. Rey de gloria, ayúdanos a volvernos a ti si nos hemos alejado de ti. Y en este día oro para que la palabra caiga en buena tierra, dando obediencia, fruto de obediencia, fruto, Padre Santo, de santidad, de pureza, de arrepentimiento, al 30, 60 y 100 por uno. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, sabemos que tu palabra es bendita y el que la oye será edificada por medio de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Y dile al que está a tu lado, ¿quién ha quedado? ¿Quién ha quedado? Y puedes tomar tu lugar. La vida del rey David es una historia muy interesante y llamativa. Cualquiera que la lee y se profundiza en ella, esa historia nos deja de puntitas. Les aseguro, si se hiciera una serie de su vida, aunque se ha hecho, pero yo digo una serie de la vida de David al pie de la palabra, fuera un gran éxito para Netflix, Hulu, HBO Max, el que quisiera agarrarlo y hacer esta serie. La historia de David inicia siendo ungido por el profeta Samuel, siendo solo un mancebo, en otras palabras un teenager, un adolescente, en primera de Samuel capítulo 16, y culmina con su muerte en cama en primera de Reyes capítulo 2 verso 10. Y la vida de David se puede subdividir o mirarla de esta manera en 4 partes. La número 1, la introducción de David hacia nosotros. Esto es de la edad de 13 a 15 años. Y esto lo vemos en primera de Samuel 16. Los teólogos, los eruditos, los estudiantes de la Biblia creen que David tenía entre 13 a 15 años cuando el profeta Samuel unge a David como rey, siendo aún un joven pastor. La segunda parte es la vida de David como joven, y no solamente como joven, pero joven guerrero. Y esto es entre las edades 15 y edades 30 años. Y esto lo podemos ver de primera de Samuel capítulo 17 hasta el capítulo 31. En estos capítulos vemos que él derrota a Goliat en el capítulo 17. Sirve a Saúl, es perseguido por el mismo Saúl que él ayudaba. Se convierte en líder de guerreros y huye como fugitivo. Y la muerte de Saúl ocurre en el capítulo 31. La tercera parte de David se puede mirar. David reina sobre Judá, o en otras palabras, técnicamente sobre todo Israel. Y esto lo vemos entre las edades 30 a los 70 años de David. Y esto es del libro de segunda de Samuel capítulo 1 hasta el capítulo 24. Ahí miramos donde David llora la muerte de Saúl y Jonatán. En el capítulo 1 reina primero en Hebrón, que es capítulo 2 al 5. Toma Jerusalén y traslada el arca y establece su reino en el capítulo 5 al 6. Su pecado con Betsabé y sus consecuencias los vemos entre el capítulo 11 al 12. La rebelión de Absalón en el capítulo 15 al 18. Y los últimos años del reinado de David y el censo que él hizo en el pueblo lo vemos en el capítulo 24. Y la última parte, la cuarta parte, son los últimos días y muerte de David, que es a la edad de 70 años. Y esto lo vemos en primera de Reyes capítulo 1 y capítulo
2. En estos dos capítulos, David está anciano y su hijo Adonías intenta usurpar el trono. Lo vemos en el capítulo 1. David ordena que Salomón sea rey, da sus últimas instrucciones a Salomón, muere en Primera de Reyes capítulo 2 verso 10, y nos dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y esta fue toda la vida del rey David. El rey David, a lo largo de su vida, a pesar que fue una vida muy interesante, algo que podemos ver en la vida de David, que fue una constante lucha, una constante persecución, una vida constante de victorias, que Dios siempre estaba con él y Dios no lo avergonzaba. Vemos la caída también del rey David, pero también vemos la renovación del rey David después de su pecado. Pero el rey David, a lo largo de su vida, enfrentó muchas traiciones. Digan conmigo: traiciones. ¿A quién les gustan las traiciones? A ninguno de nosotros. Y algunas de ellas vinieron de personas muy cercanas. Estas traiciones son parte importante de su historia y también de su crecimiento como líder conforme al corazón de Dios. Entonces, a eso me refería en el principio, que las luchas son para moldearnos, y aunque estemos sufriendo y estemos llorando y las cosas no estén yendo a nuestro favor, adoremos, alabemos, agarrémonos de la mano de Dios, pongamos nuestra confianza en Él, porque es lo único. Estamos pasando por leve tribulación, pero después de ello viene grande recompensa que no se compara por lo que he estado pasando. Y a través de la vida de David podemos ver muchas traiciones. Por ejemplo, primero la de su familia. Cuando el profeta llega a la casa, el profeta Samuel llega a la casa de Isaí y dice: uno de tus hijos será rey. Isaí no invita a David a la mesa a sentarse con el profeta. Vemos más adelante que en el capítulo 17, que cuando él sale a llevar comida a sus hermanos en vez de estar contentos de verlo, lo menosprecian. Vemos también la traición de Saúl. A pesar que David tocaba el arpa para Saúl, para que el espíritu maligno lo soltara, vemos que después Saúl empieza a tirarle y a lanzarle lanzas a David y procura su muerte. Aquel hombre que se iba a convertir como su padre, porque Isaí no estuvo ahí como papá para David. Ahora mi suegro Saúl me ha dado a su hija, yo toco para él, yo le sirvo, soy su general, lo amo como que si fuese mi padre, pero ahora este padre lo está persiguiendo a él y procura su muerte. Mientras David va huyendo de Saúl, vemos un hombre llamado Doeg. Él traiciona a David diciéndole a Saúl: hey, David estuvo allá con el sacerdote y el sacerdote le dio de comer y le dio la espada de Goliat. Y por esa actitud de Doeg, Saúl manda a matar a los sacerdotes de Jehová. Vemos más adelante en su reinado a Ahitofel, consejero de David, que le traiciona. Vemos más y la historia donde nos vamos a enfocar el día de hoy, miramos a Absalón, su hijo, traicionando a su propio padre. Y más adelante, ya en los últimos años de David, vemos a Joab traicionando a David, matándole a Absalón, cuando todavía David estaba dispuesto a perdonar a Absalón y le dice: no toques a mi hijo. Pero a Joab le importó y mató de una manera cruel a Absalón, a pesar que el rey le había dicho: no me mates a mi hijo. Y David vivió una vida llena de traiciones. Un gran ejemplo en Primera de Crónicas 12:17, vemos que cuando David está huyendo del rey Saúl, él no sabe en quién confiar, no sabe en quién poner su confianza. Y saliendo David a ellos, hablando a un grupo que se quiso unir con él, habló y les dijo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será uno con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, hablando de Saúl, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Yo veo a un David aquí que no sabe en quién confiar.
¿En quién puedo poner mi confianza? Años más adelante, el pasaje que acabamos de leer, vemos la rebelión de Absalón. En los últimos años del reinado de David, su propio hijo Absalón comenzó a ganarse el corazón del pueblo. Se paraba en la entrada de la ciudad y hablaba con todos los que venían a buscar justicia, diciéndoles que si él fuera juez, todos serían escuchados. Con el tiempo, el pueblo empezó a inclinarse más hacia Absalón que hacia el rey. Amamos más al hijo del rey que al rey. Finalmente Absalón viajó a Hebrón con un plan oculto: proclamarse rey. Envió mensajeros por todo Israel y junto con él se unieron muchos, incluso Ahitofel, el antiguo consejero de David. La conspiración crecía rápidamente. Cuando David fue informado, supo que Jerusalén ya no era segura. Decidió huir para evitar una masacre. Salió de la ciudad llorando, descalzo, con la cabeza cubierta en señal de luto. Lo acompañaban sus siervos, su familia, algunos hombres leales como Itai el geteo, los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y su amigo Usai, quien se quedó en Jerusalén como espía para frustrar los planes de Absalón. Durante su huida, David fue maldecido públicamente por un hombre llamado Simeí, pero él decidió no vengarse. Siguió adelante confiando en que Dios vería su aflicción. Mientras tanto, Absalón entró triunfante en Jerusalén. Ahí recibió dos consejos: uno de Ahitofel, que le recomendaba atacar de inmediato, y otro de Usai, que lo persuadió a esperar. Absalón eligió el consejo de Usai, que era amigo de David, sin saber que eso daría tiempo a David para prepararse. Al ver que su consejo fue rechazado, Ahitofel se quitó la vida. Finalmente el conflicto estalló en el bosque de Efraín. El ejército de David venció y Absalón, al huir en su mula, quedó colgado de un árbol por su largo cabello. Joab, el general de David, lo mató, desobedeciendo la orden del rey de tratar con cuidado a su hijo. Cuando David recibió la noticia de la muerte de Absalón, no se alegró por la victoria, sino que lloró amargamente. Y así es como termina esta historia. Pero mientras yo leía esta historia, me llamó la atención que la Biblia resalta varios nombres, varios hombres, unos buenos y unos malos, unos traidores y otros leales. Y en este día me quiero enfocar en la vida de cada uno de estos hombres que vemos en esta historia. Y voy a empezar con los traidores, porque los traidores son los que causan división. Los traidores son los que causan golpe, desilusión, tristeza dentro de la iglesia. Y tristemente los inocentes son arrastrados y caen por las mentiras de estos traidores, por la amargura que ellos llevan. El número uno es Absalón, su propio hijo. Y en este día, al hablar de Absalón, yo me voy a enfocar en esta parte a mi familia, porque yo soy hijo de pastor y mi familia sirve en esta iglesia. Y a veces, como familia pastoral, podemos llegarnos a molestar con nuestro propio pastor, que es nuestro padre espiritual, pero también es padre en carne. Y voy a hablar a mis hermanos, a Jonathan, a David. Voy a hablar a mis primos, voy a hablar a mi tía, voy a hablar a mi esposa, a mi cuñada, a todos los que somos parte de la familia pastoral. Tengamos cuidado con el síndrome de Absalón, porque a pesar que Absalón era el propio hijo de David, Absalón traicionó a su padre. Yo, a través de la vida que he vivido en este caminar en Cristo Jesús, yo he visto hijos de pastores traicionar a sus propios padres, no solamente con el testimonio y yéndose al mundo, pero voy a hablar de aquellos hijos de pastores que han usurpado el pastorado de su papá y los han hecho a un lado. Hijos de pastores que le han quitado el pastorado a su propio papá porque decían: mi papá es un tonto, mi papá no estudió, mi papá no es teólogo, yo sé más Biblia que mi papá. Y ese fue el espíritu de Absalón, pensando que él era mejor que su papá, tratando de robarle el corazón del pueblo a su papá. Absalón, en 2 Samuel 15:10 dice: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y la gente gritó: Absalón reina en Hebrón.
El motivo, el por qué Absalón se levantó en contra de su padre fue por la amargura que él tenía en contra de papá, por no haber hecho justicia a su hermana Tamar después de su violación. Y todos vemos, eso lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 13. Vemos donde Amnón, su medio hermano, supuestamente está enamorada de su hermana Tamar al punto que la forza y la viola, y después de violarla la menospreció y la trató peor que una prostituta, corriéndola de la casa. Y Absalón no le gustó esto, y cuando miró que papá no tomó una decisión, papá no juzgó el pecado, Absalón toma riendas en sus manos para matar a su propio hermano Amnón y lo manda a matar. Esto pasa por las consecuencias cuando el padre comete pecados y tus propios hijos conocen tus pecados, y después de que tus hijos están pecados no tienes la autoridad para confrontarlo porque tú eres pecador. Muchos de nosotros le tenemos miedo a nuestros hijos. No podemos confrontarles en sus errores porque tú y yo estamos igual que ellos. Y David no pudo juzgar ese pecado de violación en Amnón porque unos años atrás él había tomado la mujer de Urías Eteo y se la había quitado, y manda a matar no solamente a Urías, pero a hombres inocentes para encubrir el pecado. Ahora, ¿cómo este padre pecador va a venir a confrontar a su hijo en un pecado sexual si David había hecho lo mismo? Y por temor a su hijo Amnón, que su hijo se lo restregara en la cara y decir: ¿quién eres tú para juzgarme? Mejor David se quedó callado y con las manos cruzadas. Y tristemente vemos a una mujer llamada Tamar, jovencita, doncella, sufriendo las consecuencias de injusticia. Y Absalón dijo: it's not fair, no es justo, y tomó cartas en el asunto. Después de tomar venganza, Absalón no vio el rostro de papá por 5 años. Esa historia ustedes la pueden leer en 2 de Samuel capítulo 13 y capítulo 14. Dice que salió huyendo a Jesús, estuvo 3 años ahí. Después lo manda a traer Joab y estuvo 2 años en Jerusalén, y el papá nunca lo quiso ver porque estaba molesto David con Absalón por haber matado a Amnón, su propio hermano. Y esta amargura llevó a Absalón a la ambición y el poder. Traicionó a su padre planeando una conspiración. Y hoy en este día le hablo a mi familia: cuidado con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Al decir: oh, mi papá le da mucho tiempo a la iglesia, mi papá siempre nos deja a nosotros para atender los asuntos de la iglesia. En vez de sentirnos orgullosos que tenemos un gran hombre de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, y sentirnos orgullosos que venimos de un linaje de pastorado y podemos llevar el pastorado a la siguiente generación y a la siguiente generación que vendrá después de nosotros. Pero este hombre no lo miró así, sino que se amargó y dijo: yo podré ser un mejor pastor, o yo podré ser un mejor líder, yo podré ser un mejor juez, yo podré ser un mejor rey. Y la actitud que tomó Absalón engañó al pueblo con apariencia de justicia. 2 de Samuel 15, 1 al 6. Y dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras no son buenas, son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y el 5 dice: y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Ahora el pueblo, en vez de besar la mano de Absalón, el príncipe, el hijo del rey, ahora el príncipe, el hijo del rey, está besando las manos
del pueblo. Y la gente se quedaba, wow, qué nice. Wow, ni el rey nunca me ha tratado así. Yo no quiero que nadie salga de aquí, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de prédica es esto? Están idolatrando a un hombre. No, no estamos idolatrando a nadie, porque el único padre por perfección es nuestro Señor Jesús. Él es el único en quien podemos poner toda nuestra confianza. Hoy en día hay un montón de pastores charlatanes robándose la confianza de la gente, robándole su dinero, predicándoles una doctrina errónea, chueca, mentira, adulterada. Pero yo creo que en esta casa nuestro pastor nos ha mostrado fidelidad, nos ha mostrado amor, nos ha mostrado paciencia. Han estado ahí en tus momentos difíciles, cuando te ha faltado algo. El pastor ha accionado, ha hablado con tu líder. Yo creo que podemos decir que tenemos un gran hombre de Dios en nuestra iglesia. No lo adoramos, no lo estamos venerando, pero honramos la vida de nuestro pastor, porque es el medio que Dios está usando para que tú y yo podamos acercarnos un poco más a Dios. Y Absalón en su amargura tomó el trono de su padre, no importándole Israel, no importándole en pueblo. Aquí veo a un líder egoísta que no tomó el reino porque le interesaba a la gente, tomó el reino porque él quería su propia gloria. Cuidado de nosotros los líderes, porque estamos ayudando a los hermanos de la iglesia. ¿Cuáles son los intereses que tenemos? Porque hay gente que te puede servir dentro de la iglesia buscando su propio beneficio, y a veces nosotros en nuestra inocencia caemos. Estemos astutos. No digo desconfíe de los hermanos de la iglesia. ¿En quién voy a confiar? ¿Y a dónde me vine a meter? Esta iglesia suena como que no es una iglesia confiable. No, estoy hablando que el enemigo se puede meter aún en el jardín del Edén, lo que Dios llamó bueno y era perfecto. Aún en la iglesia primitiva, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, iba corriendo de viento en popa, llenos del Espíritu Santo, crecían en número. Pero en el capítulo 5 el diablo se mete a través de Ananías y Zafira, porque nosotros podemos ser instrumentos para Dios o podemos ser instrumentos para el diablo. Un día estamos hablando, saliendo fuente dulce, agua dulce de nuestra fuente. Otro día está saliendo agua amarga de nuestra fuente. Un día estamos bendiciendo a la iglesia, otro día la estamos criticando y la estamos pisoteando. Y tenemos que tener cuidado. Los Absalones parecen como que están a tu favor, pero los Absalones solamente buscan su propio beneficio para vengar la amargura y lo que hay en su corazón. Pero Absalón no lo puede solo, siempre necesita estar acompañado. Así como Ananías no podía solo, necesitaba de su esposa Zafira para pecar. Y ahí el que le unió es Ahitofel, el segundo hombre del que yo quiero hablar. Ahitofel era consejero del rey David. Segunda de Samuel 15:12 me dice: y mientras ofrecía los sacrificios, Absalón llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. Y muchos pudiéramos decir, pues ¿cuál fue la razón? ¿Por qué el consejero del rey se va con el hijo y no se queda fiel y leal a su pastor David? Uno de los motivos posiblemente era el resentimiento, porque la Biblia me dice en segunda de Samuel 11:3 quién era el papá de Betsabé. Y en el capítulo 23, verso 34, me dice que el papá de Betsabé era hijo de Ahitofel, dándonos a entender que Ahitofel era abuelo de Betsabé. Esto puede ser que creció resentimiento de Ahitofel, el abuelo de Betsabé, hacia David, porque nos damos cuenta que David tomó a Betsabé y se acostó con ella, cometiendo adulterio. Vemos cómo David manda a matar a Urías, el esposo de Betsabé, su amante. Y todo esto al salir al descubrimiento por a través del profeta Natán, que no le tiene miedo confrontar el pecado de la gente. El profeta Natán confronta al rey David y saca a luz todos sus planes y trapos que él había cometido hace unos meses atrás. Entonces puede ser que Ahitofel se da cuenta lo que hizo el rey David detrás de sus espaldas.
tocando su propia familia. Este vino a arruinar el matrimonio de mi nieta. Este no solamente arruinó el matrimonio de mi nieta, pero ahora la gente llama a mi nieta una prostituta. Ahora llama a mi nieta una ramera, una que no es fiel a su marido. Y ha traído vergüenza a mi casa. Y esto puede ser la razón por qué Ahitofel traiciona a David cuando David cometió una mala decisión. No digo que está bien lo que hizo el rey David, porque aún cuando leemos el pecado de David con Betsabé, concluye el capítulo diciendo: mas esto no le agradó a Jehová. Leyendo en Primera de Samuel y Segunda de Samuel en mi devocional estos últimos días, me doy cuenta que todo lo que quería hacer David, Dios le daba a David la luz verde. David siempre consultaba a Dios: Dios, quiero hacer esto. Y Dios le decía: anda, estoy contigo. Dios, quiero hacer esto, te daré la victoria, no temas, vencerás a tus amigos. Y todo lo que hacía David, a Dios le agradaba, y Dios le decía: ok, hazlo. Pero cuando llego a la historia de David, cuando él peca contra Betsabé, me encanta lo que hace el escritor. Me está diciendo a mí: hey lector, todo lo que has estado viendo parece como que Dios favorece a David, como que David es el favorito de Dios. Dios le consiente todo, pero déjame decirte, Dios es justo, Dios es recto, Dios es íntegro. Y al llegar a la historia de su pecado, concluye el capítulo: mas esto no le agradó a Jehová. Déjame decirte, muchos de nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que todo lo que está saliendo está bueno. Yo creo que Dios lo aprueba, pero si del cielo pudieran gritarte y decirte: esto no me agrada, tu vida apesta, no me gustan las decisiones que estás tomando, lo que tú crees que es bueno no es correcto. Y esto no agradó a Dios. Pero algo que quiero resaltar en esto, que la traición que cometió Ahitofel, pasándose al lado o al bando de Absalón y dándole consejos estratégicos contra su propio pastor David. Uno de los consejos que Ahitofel le dio a Absalón: súbete a la terraza, tu papá dejó 10 concubinas atrás, duerme con ellas a la luz del pleno día y al público, para que la gente te mire y diga: wow, cómo este muchacho está avergonzando a su propio papá, durmiéndose con sus propias mujeres. ¿Cómo puede ser que el consejo de un hombre de Dios sea el perverso? Vemos que Ahitofel le aconseja: ve detrás de tu papá, ahorita él está débil, ahorita lo puedes eliminar. Pero gracias a Dios por hombres fieles como Usai, que destruyó el consejo de Ahitofel para que David pudiese vivir. Pero Ahitofel traicionó a David por un resentimiento. Se le olvidó todo lo que David había hecho por él, se le olvidó lo que David significaba para el pueblo, pero a él lo único que le importaba era su resentimiento y amargura. Mucha gente ha abandonado la iglesia por su orgullo, por su altivez, por su egocentrismo. Es que ahí me hirieron, es que ahí no me saludaron, ahí me hicieron una cara fea. Y ahora hasta en inglés hasta se ha hecho una palabra, un término: church hurt. La iglesia no te hirió, tú permitiste que te hirieran. Esta vida no es perfecta. Donde tú vayas al trabajo, hay gente hipócrita ahí. Ve a convivir con tu familia, hay gente hipócrita ahí. Aún dentro de tu casa somos hipócritas. Donde tú quieras que vayas, mientras haya personas, va a haber conflictos, va a haber traición, va a haber hipocresía. Pero solamente en la iglesia. ¿Por qué no dejas de trabajar entonces? Si en todos lados hay gente hipócrita, para de trabajar. ¿Para qué voy a ir a trabajar ahí? En ese trabajo hay gente hipócrita. Y me voy a otro trabajo, aquí hay gente hipócrita. Deja de trabajar. Te vas a morir de hambre. ¿A dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo que la iglesia está lleno de hipócritas? Puede ser que está lleno de hipócritas, están siendo perfeccionados por la gracia de Dios. Pero déjame decirte, si yo dejo de venir a la casa de Dios, me empiezo a secar, me empiezo a morir. Esto es de mi salvación, esto es vida. Y Ahitofel puso su propio egocentrismo, su resentimiento. Es que el rey no debería haber hecho eso. Eso no es de un hombre de Dios.
pero se le olvidó lo que significaba su pastor David para él. ¿Y por qué estoy haciendo este punto? Porque muchos de nosotros más de alguna vez nos hemos molestado tal vez con nuestro pastor. Uy, ¿por qué el pastor reaccionó así? El pastor no debería ser así. Eso no es de un hombre de Dios. Y se nos olvida que tú y yo también somos imperfectos. Se nos olvida que tú y yo también somos imperfectos. Alguien podía haber dicho: uy, qué loco Moisés, bajó de recibir los mandamientos y baja y lo único que hace los quiebra. Es como que nuestro pastor regresara de Guatemala y mire una indiferencia, mire el pecado dentro de la iglesia y agarre la Biblia y la empiece a romper y diga: ustedes no son dignos y merecedores de esto, porque son pecadores, son inicuos, no agradan a Dios, no aman a Dios, aman sus propios placeres. Y que alguien lo grabe y lo sube a las redes sociales: uy, pastor iracundo rompió la Biblia. Eso no se hace, eso es blasfemia. Pero la gente nunca dice lo que ellos están haciendo, porque somos buenos para apuntar el dedo, pero no somos buenos para mirarnos en el espejo. Somos buenos para dar críticas constructivas, pero cuando te dan a ti críticas constructivas no las aguantas, te arde, te duele. Y a Aitofel le ardía este resentimiento. Él decía: no, es que yo no puedo soltar eso. Y tenemos que tener cuidado con el espíritu de Aitofel. ¿Y saben lo que más duele de Aitofel? Aitofel no era cualquier persona. Uno, era el consejero de Dios, era el consejero del rey David. Mira lo que nos dice 2 de Samuel 16:23 sobre él. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo. ¿Era qué? Todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. ¿De quién venían los consejos de Aitofel? De Dios. Y se cumplían. Aún el consejo que él le da en 2 de Samuel 16:20 al 22, que se revuelque con las concubinas, venía de Dios. Porque ahora David está pagando las consecuencias de su pecado. Y se lo profetizó Natán: de tu propia casa vendrá el mal y la vergüenza. Lo que tú hiciste en oscuridad, tu prójimo, el que viene después de ti, lo hará a la luz del día. Mira también cómo David temía a Aitofel, porque en 2 de Samuel 15:31 dice: y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Por qué David hace esa oración? Porque sabía que era certero Aitofel, que Dios estaba con Aitofel. Pero solamente porque Dios usa a Aitofel no significa que Dios está de acuerdo que él esté en la revuelta y en la división. Aquí hay personas que se han engañado a veces: no, pues es que él era ministro, es que él era diácono, es que él era líder de célula. Pero se nos olvida que Jesús dice: por sus frutos, por sus frutos, por sus frutos. Pero qué bonito habla, qué bonito. Muchos caemos aún por los predicadores de las redes sociales. Ay, qué bonito habla, pero ay, míralo. Yo por eso ya no voy a la iglesia. Soy espiritual pero no religioso. Yo y Dios y mi familia aquí en casa. Ah, sí. Y dieron aviso a David diciéndole que Aitofel estaba en la conspiración con Absalón. Y esto afligió al rey David. La tercera persona o grupo en quien me quiero enfocar en esta noche son los hombres de Israel que siguieron a Absalón. 2 de Samuel 15:13: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Cómo puede ser esto si todos conocían a su rey? ¿Cómo puede ser esto que desde que David reinó ningún enemigo les pudo hacer frente y ahora ellos están abandonando a su rey? David es tipo y figura de nuestro Señor Jesús. La semana pasada todo el mundo celebrando Palm Sunday, Domingo de Palmas.
Y la Biblia me dice que cuando Jesús entró en el asno, todos decían: Hosana, Hosana en el que viene en el nombre del Señor. Pero después, la semana siguiente, esa misma gente gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso Jesús nos dice: ay de vosotros cuando el mundo os aplauda, porque lo mismo hicieron sus antepasados con los profetas. Wow, este es el hombre de Dios. Y después lo terminaban apedreando y matando a los profetas de Jehová. Cuidado cuando buscamos los aplausos de la gente. Por eso Jesús le decía a las mujeres en su entrada con la cruz o saliendo de la ciudad, les decía: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vosotras, sus hijos. Porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con ustedes las ramas secas? A veces esperamos que el mundo nos trate bien, que el mundo nos aplauda, pero la vida no se trata de eso. El hombre aquí, los hombres de Israel dejaron su corazón por seguir el corazón de Absalón, así traicionando a su líder, a su rey, al rey David. Muchos israelitas se dejaron llevar por la apariencia. ¿Cuál apariencia? De Absalón. Él nos besa la mano a nosotros. Y este pueblo se fue detrás de Absalón por apariencia. Él nos besa las manos a nosotros. Cuando un rey nos ha besado la mano a nosotros, ni aún es rey, siendo príncipe, nos besa la mano a nosotros. Abandonando a David. Otros por la inocencia de su corazón. Dice la Biblia que otros estaban comiendo en un lugar. Allá llegó Absalón y: síganme, voy a ir a hacer un voto a Jehová en Hebrón. Ah, pues es el hijo del rey. Es como que yo les diga: hey, vámonos aquí, vamos a tener un grupito aquí. Y usted confía porque no, pues es el hijo del pastor. Y muchos detrás de la inocencia de su corazón se fueron. Pero esto no justifica, porque deberíamos de tener espíritu de discernimiento para entender cuando la gente está a nuestro favor o nomás nos está usando. Esta multitud representa la traición colectiva de una nación hacia su ungido. Pero usted dice: no, pues qué ánimo nos está dando Mano Doni con esta enseñanza, esta predicación. Pero déjeme decirle, esta historia, lo hermoso de esta historia, que también hay gente fieles y leales a Dios, a la iglesia, a su pastor, a los hermanos. Hay gente que todavía ama lo recto, tiene integridad, hay justicia, hay fidelidad, hay lealtad. Y en este día yo quiero resaltar a hombres como el número 1, Itai el Geteo, un extranjero que mostró lealtad admirable a David. Que las palabras que me sorprenden de él son las que se encuentran en 2 de Samuel 15:21. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estaré también tu siervo. Gente que pueda decir: por la espada de Jehová y por la espada de mi pastor. Gente que pueda decir: aunque otros estén yendo, aquí estamos. Aunque otros no miren lo que yo miro, pero aquí estamos fieles a Dios, fieles a nuestro pastor, fieles a Cosecha Final Internacional. Gente que no era del pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser que un filisteo, un gentil, está siendo más leal que Israel? Pero le doy gracias a Dios, porque aún la Biblia nos dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todos aquellos que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez Israel rechazó al Mesías, pero tú y yo le hemos recibido. Por medio de ese sacrificio tenemos salvación. Por medio de ese sacrificio tenemos vida y esperanza. Hay gente leal. Tal vez nosotros, tú y yo, no calificamos. Jesús les dijo a los fariseos: a ustedes se le quitará el reino y se le dará a gente que produzca los frutos del reino. Yo no calificaba. Entre los 12 discípulos de Jesús no había ni fariseo, no había ni saduceo, no había intérprete de la ley, no había ahí un escriba. Pero Dios se apiadó de pescadores, hombres del vulgo, hombres que eran cobradores de impuestos,
puesto la escoria de la humanidad, la escoria de la comunidad judía. Y Dios con esos 12 hombres impartió el evangelio a todo este mundo, que hasta ahora tú y yo tenemos el beneficio del evangelio por aquellos 12 hombres que no calificaban, que no eran nadie. Y yo le doy gracias a Dios por los Itais. Hay un Itai en esta noche. Dije, yo le doy gracias a Dios por los Itai. Hay un Itai en esta noche que pueda decir: para vida o para muerte, para vida o para muerte estaré contigo, oh rey. Estaré contigo, oh cosecha final. Estaré contigo, oh pastor. No era israelita, pero mostró más lealtad que muchos del propio pueblo de David. Fue un ejemplo de amor y fidelidad a pesar de no ser parte de la nación escogida. El origen de él es de Gad, ahí donde venían los filisteos, archienemigos de Israel. Pero aún de Gad se levantaron hombres más fieles que los de Israel. Si ustedes quieren leer más sobre esto, 1 Samuel 23:13, ahí donde vemos que varios hombres de Gad, de los filisteos, se unieron a David porque quedaron admirados que Dios estaba con David. Los Itais no miran los defectos de David. Itais miran lo que Dios hace por medio de David. Los Itais reconocen el ministerio, el ungimiento, la cobertura que Dios ha puesto sobre su líder. Y necesitamos más Itais dentro de la iglesia. No necesitamos Absalones o Aitofeles. No necesitamos al pueblo que nos traicione. Necesitamos Itais que sean fieles. Usted puede decir: yo no soy ministro, yo no soy diácono, no soy líder, no me importa. No queremos eso. Queremos gente fieles y leales, gentes que estén en la visión de la iglesia, que sean hijos de la visión, que no importa las decisiones o malas decisiones que alguien pueda tomar dentro de la iglesia, yo sigo siéndole fiel a Dios. Este hombre era tanto de confianza que aún David le dio 600 hombres para pelear la guerra contra Absalón en 2 Samuel 15:22. Oh, este hombre fue reconocido por su frase: para vida o para muerte estaré contigo, oh rey. Oh, comandó el ejército de David a la guerra contra Absalón en el capítulo 18:2. Y esos son los tipos de hombres que necesitamos, que tal vez no califican, o mujeres que ustedes dicen: no, pues yo no hago mucho aquí en la iglesia. Usted hace mucho con su lealtad aquí en la oración en las mañanas, orando por la iglesia, orando por nuestra comunidad, orando por nuestra ciudad. Usted hace mucho yendo a las misiones, aportando con sus ofrendas. Necesitamos más gente fieles que no se enfoquen en las cosas débiles, no se enfoquen en los errores, sino que se enfoquen en lo que Dios está haciendo en cosecha final. David incluso le dice que puede quedarse, pero él insiste en acompañarlo hasta el final. Pero también quiero hablar de otros 2 hombres llamados Sadoc y Abiatar, que eran sacerdotes. Sadoc era el sumo sacerdote, Abiatar le asistía. Venían del linaje de Aarón, eran descendientes de la familia sacerdotal. Querían seguir a David con el arca. Nota, estos hombres querían seguir a David con el arca. El arca pesaba. El arca estaba hecho de madera de acacia, la madera más pesada. No solamente eso, estaba cubierta de oro. El oro pesa, y ellos estaban dispuestos a cargar el arca en los momentos más difíciles. Estos Sadoc y Abiatar son aquellos hermanos que vienen a las 3, 4, 5 de la mañana. Tienen que ir a trabajar, aunque esté cansados, se sientan desvelados, pero cargan el arca y dicen: pastor, aquí estamos con usted. Cosecha final, aquí estamos por ustedes. Intercedemos por ustedes. Aquí estamos, no importando cuánto pese el arca. Es un placer servir a mi iglesia y a mi pastor. 2 Samuel 15:27 dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú vidente? En otras palabras, no sé que Dios te revela cosas a ti, que eres excepcional, eres un hermano de buen testimonio, pero vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos. ¿Vuestros qué? Eso me llamó la atención, que cada uno de ellos, Sadoc y Abiatar, tenían un hijo cada uno. El hijo de Sadoc se llamaba Aimás y el hijo de Abiatar se llamaba Jonatán.
y aún los hijos de ellos entraron al servicio del rey. Muchos aquí están sirviendo a la iglesia, están sirviendo a la comunidad, están sirviendo al pastor en este ministerio, pero sus hijos no están involucrados. Ustedes dicen Dios es mi Dios, ustedes les encanta evangelizar, a ustedes les encanta servir, pero a sus hijos esto es un pesar que nos podemos ir ya. It's tiring, es cansado y no hacen esta vida, la vida de ellos también. Pero estos sacerdotes resaltan porque aún los hijos de ellos entraron al servicio de la iglesia, al servicio del pueblo, al servicio del rey. Necesitamos, estoy hablando a la juventud. I'm speaking to the young people, to those that say this is not for me. Church is too long, too tiring. Can we leave already? I'm tired, I'm hungry. Make church part of your life. Make Jesus part of your life, because we have left everything to follow him. I said we have forsaken everything to follow Jesus. I don't live no more. Paul said I don't live no more, but Christ through me. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y tenemos una generación que no ama las cosas de Dios, no ama la iglesia, no ama a su pastor, no respeta a su pastor, porque ellos solamente piensan en los suyos. Pero yo miro aquí a un Jonatán, a un Aimas. I see a Jonathan and a Aimas who love their pastor, who love their leader David, and they said, we are at the service, not just our fathers, but ourselves as well. Segundo de Samuel 15:36 dice, y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aimas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. En otras palabras, los hijos de estos dos sacerdotes se convirtieron en espías, mensajeros para el rey. Esto es lo que está sucediendo. Por el tiempo no voy a leer segunda de Samuel 17 al 21. Ahí vemos que ellos corren riesgo al punto de la muerte, porque dice que un espía de Absalón se da cuenta que una mensajera está saliendo para llevar mensaje a estos dos muchachos, y esta mujer los esconde en un pozo, y llegaron para matarles, pero no los encontraron porque Dios los cubrió, porque estaban al servicio de su pastor, el rey David. Necesitamos una generación que sirva en su iglesia. Necesitamos una generación joven que sirva en la iglesia. We need a young generation that serves inside the church instead of sinning out there. We need loyal, faithful people for Christ and for the church. These two young men, they even risked their lives in 2 Samuel chapter 17, verse 17 through 21, to the point that they ran the risk of losing their lives because they became messengers, spies for King David in everything Absalom was conspiring against him. Nowadays, we have a young generation that doesn't want to serve the Lord. We have a young generation that only focuses on themselves. These young men, they could have said, that's not my job. That happens to David for sinning. Now he's paying the consequences. But they understood who their pastor David was, to the point that they were willing to risk their lives to serve. But why was this generation, these two young men, willing to risk their lives for their pastor David? Because their fathers were willing to sacrifice their lives to serve their loyal and be loyal to their king. ¿Por qué estos dos muchachos tenían ese espíritu de fidelidad, lealtad? Estaban dispuestos a dar su vida por el rey, porque habían visto a sus papás, a Sadoc y Abiatar, ser fieles al rey David. ¿Qué hablas cuando te vas para tu casa en contra de la iglesia? ¿Qué es lo que escuchan tus hijos al expresarte tú de Dios, de las cosas de Dios? Muchos de nosotros estamos formando hijos como Gedeón y esa generación. ¿A dónde está lo que nuestros padres nos hablan de que Dios nos libró de mano poderosa de Israel? Léalo, Jueces capítulo 6. Es lo primero que hace Gedeón, quejándose contra Dios. ¿Dónde está todo lo que nuestros padres nos dicen? Where is everything our parents tell us? Gideon tells God in Judges chapter 6. Where is everything? I thought you're a God of mighty hand, a God that delivered us from the hands of the Egyptians. Where is this mighty God our parents talk about? Because I've never seen him. Porque solo hablamos desgracias en la casa.
Oh, mira, otro bill. Ah, mira, tal vez nos corren. Ah, mira esto. Allá en la iglesia. Ah, mira esto. Te pones a hablar de tu propia familia. Empiezas a criticar a los hermanos de la iglesia. Solo serpientes, culebras salen de tu boca, pero nada edificativo. ¿Cómo vamos a edificar la fe de nuestra futura generación con una boca así? Que no exalta a Dios, que no glorifica a Dios. Y aun cuando nuestros hijos se dan cuenta por lo que estamos pasando, hey guys, no importa, Dios está con nosotros. Él ha sido fiel, con mano poderosa nos va a sacar de este sufrimiento. Le estoy hablando a un padre en este día que levante la cara, que levante el moco, que pare de estarse quejando y en vez de estar subiendo la colina solamente en llanto, en tristeza, en dolor, suba para adorar a Dios. Alguien en este día necesita adorar en medio del proceso. Alguien en este día necesita dar una alabanza profética. No veo, pero sigo creyendo. No veo, pero sigo creyendo. Mis hijos se tienen que dar cuenta el tipo y calibre de Dios que servimos. Mi Dios no es un Dios muerto. ¿Cómo puede ser que hayan religiones falsas? A sus ídolos le tienen templezazos grandes. Y nosotros a nuestro Dios, al Dios viviente, al eterno Dios, al único que nos amó, que entregó su vida por nosotros, lo estamos minimizando, lo estamos pisoteando. Pero necesitamos padres de fe, necesitamos mujeres de fe que transmitan esa fe a sus hijos, así como lo hizo Loida, Eunice a Timoteo. Es que no tengo esposo, hermano Donny. A mí no me importa si tiene esposo o no. Usted puede transmitir fe. Dije, usted puede transmitir fe. ¿Acaso aquellos que vienen de una casa con una mamá que sola luchó, acaso no suplió las necesidades? Tal vez no eran suficientes como que si estuviese un hombre ahí. Pero con la ayuda de Dios, esa madrecita soltera los sacó a ustedes adelante. Ahora cuánto más en la fe, cuánto más en la fe, cuánto más en este caminar no podemos sacar a nuestros hijos adelante. Alguien necesita cambiar su lenguaje. Alguien necesita empezar a hablar en fe, transmitir fe. ¿Sabes cómo viene la fe? No viene a través de la oración. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Necesitamos recitar salmos, necesitamos recitar proverbios a nuestros hijos, y estas palabras que hoy os mando a ustedes estarán sobre vosotros y las repetiráis a vuestros hijos y a los hijos de tus hijos. Estando por el camino, al entrar a la casa, al despertar, al irse al dormir, las repetirás. ¿Cuántos de nosotros estamos repitiendo la palabra de Dios? Ah, pero de nuestra boca no sale, ah, desgracia. Ah, aquí viene otra. Ah, aquí voy otra vez. Ah, mira esto. Mira, mejor repitamos la palabra de Dios. Mejor repitamos la palabra de Dios. Estos hombres llegaron a tener 2 hijos que se unieron a la causa a favor del rey David, porque sus padres mostraron la lealtad primero. ¿Quién era Sadoc? Sadoc era sumo sacerdote, descendiente de Eleazar, hijo de Aarón. En otras palabras, línea legítima del sacerdocio, porque a pesar que todos venían de la tribu de Leví, no todos podían ser sacerdotes, solamente de la línea de Aarón. El rol de él era sumo sacerdote fiel a David. Aparece por primera vez, o la Biblia lo menciona por primera vez, cuando David huye de Jerusalén por la rebelión de Absalón. No lo escuchamos antes. David le pide a Sadoc que regrese a Jerusalén con el arca del pacto y actúe como informante. Ahora, ¿quién era Abiatar? Él también es descendencia de Leví, no más que él es descendiente de Elí. Todos sabemos quién fue el sacerdote Elí. Línea de Itamar, otro hijo de Aarón. También venía de la casa de Aarón, pero el turno se traspasó a Eleazar, hijo de Aarón. Se lo voy a poner en otras formas para que me entienda. Como que el sacerdocio me pase a mí, a Donny Urrutia, pero no le pase a Jonathan y no le pase a David. Y los hijos de él nunca van a llegar a ser sacerdotes, solamente los que vienen de la línea de Donny, de la línea de Daniel. Es lo que le estoy tratando de explicar a ustedes. Solamente ciertas personas podían ser sumos sacerdotes, a pesar que venían de la tribu de
Leví. Pero Abiatar viene de la descendencia de Elí, la que Dios quiso cortar, la que Dios maldijo, porque Elí no fue un buen padre ejemplar para su hijo. Hijo de Ahimelech, quien fue asesinado por orden de Saúl. ¿Recuerdan lo que les decía? Aquel hombre que dijo, David acaba de comer pan del sacerdote y le ha dado la espada. Ese fue descendiente de él. Abiatar, su padre, lo mataron cruelmente el rey Saúl, y escapó y se unió a David cuando aún era fugitivo David por su sacerdote durante el exilio. Si ustedes leen 1 Samuel, al único que siempre se enfocaba David era Abiatar. Abiatar fue consuelo para David mientras David huía de Saúl. Pero tristemente Abiatar más adelante traiciona a David años más después, ya en su vejez. Sadoc representa la fidelidad estable que sigue a Dios y a su ungido hasta el final. El sacerdote Sadoc fue sacerdote de David y fue sacerdote de Salomón. Él fue el que ungió a Salomón para rey. Pero Abiatar se enchuecó al último. Aunque fue fiel en gran parte de la vida de David, falló en discernir correctamente al final y fue removido del sacerdocio, porque él se fue detrás de la conspiración del otro hijo de David, que era Adonías. ¿Por qué incluí esto? Porque tristemente, aunque no queramos, las traiciones siempre pasan. Aunque no queramos, gente que nosotros amamos y queremos dentro de la iglesia, tarde que temprano se van a ir. Puede ser el que te evangelizó, el día de mañana se va y tú te quedas, güey, ¿qué pasó con el que me evangelizó? O el que te dio los estudios bíblicos ya no está aquí. Tú dices, pero él me dio los estudios bíblicos. No, pues él me dio una palabra de aliento en los momentos más difíciles de mi vida. Así fue Abiatar. Fue bien en el principio, pero al último no supo discernir quién iba a ser el siguiente rey y se fue en la rebelión con Adonías, el otro hijo de David, ya a una edad muy vieja de David. Primera de Reyes 2, 26 al 27. El rey dijo al sacerdote Abiatar, Salomón le dijo a Abiatar, mira cómo terminó Abiatar: vete a Ananot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero hoy te mataré por cuanto has llevado pero hoy no te mataré por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y has padecido en todas las cosas en que David fue afligido. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová. Merecía la muerte Abiatar, pero Salomón fue misericordioso y le dijo, no te mato, porque no se me olvida lo que hiciste tú por mi padre en los momentos más difíciles de su vida. Tristemente los Abiatar son personas de buen corazón, pero el enemigo los engaña. Hay hermanos aquí que han dicho, ¿qué pasó con aquel hermano? ¿Qué pasó aquí? Por eso hay que pedirle siempre la misericordia y la gracia a Dios, que no caigamos. Yo quiero ser como Sadoc, que no solamente es fiel en los momentos más difíciles, pero aún hasta el final. Abiatar fue un buen hombre, fue fiel en los momentos más difíciles del rey David y aún en su reinado, pero más adelante Abiatar cometió un error. El tercer hombre en el quien quiero hablar y en él quiero enfocarme un poco más, Usai el arquita, amigo leal de David, que se ofreció a espiar el reino de Absalón. Este hombre quiso seguir a David, pero David le dijo, no, quédate y sé tú un espía para mí. Escucha lo que Absalón habla y procura en contra de mí juntamente con Aitofel. Pero tú distorsiona el consejo de Aitofel para que no sea certero. Y Usai, algo que me llama, la Biblia dice amigo del rey. ¿Alguien puede decir amigo del rey? Amigo del rey. Hoy en día muchos pastores no tienen amigos. A veces no podemos o no se puede confiar en nadie, porque a veces la gente es inmadura o no ha llegado a madurar espiritualmente y no puede llegar a entender ciertas cosas que pasan a veces dentro de la iglesia y el ministerio. Pero algo que me llama la atención, que la Biblia lo otorga a él y le llama a él amigo del rey. Lo vemos en 2 de Samuel 15:37, lo vemos en capítulo 16 verso 17. Aún lo confronta a Absalón y le dice, así el amigo del rey le traiciona tomando, porque se hizo pasar como que estaba al lado de Absalón. Así tú traicionas al rey, tu amigo, no que son compadres.
Aún Absalón sabía que él era un buen amigo de su padre David. Pero el ser amigo del rey es algo muy hermoso, porque cuando tú eres amigo de alguien, conoces a tu amigo. ¿No tienen amigos aquí? Muy callados. Yo creo que mucha traición ha habido aquí en esta iglesia entonces. Sorry que te han traicionado mucho. ¿Cuántos aquí saben que puedes tener muchos amigos, pero solamente como que hay uno o dos en el que tú puedes decir, estos son amigos? Son pocos, tristemente, porque todos batallamos con la lealtad y la fidelidad. Cuidado a quién le cuentas tus problemas. Cuidado a quién le cuentas tus secretos, porque el día de mañana los puede usar en contra de ti. Pero este hombre no era así con el rey David. Usai fue un verdadero amigo del rey. Cuando tú eres amigo de alguien, conoces quién es tu amigo. Dije, cuando tú conoces a alguien, cuando tú conoces bien a tu amigo, lo conoces bien. Que a pesar que pueden venir y decirte, hey, fulano de tal, tu amigo ha estado haciendo eso, pero porque tú lo conoces, tú dices, I don't know, yo lo conozco. Claro, no puedo decir que tu amigo no puede llegar a fallar. Claro, todos somos humanos. Pero cuando tú tienes una buena amistad, si yo conozco al ministro Jaime y alguien viene y me dice, el ministro Jaime esto, esto y esto, y yo lo miro a él y yo te miro a ti, y tú eres de esos hermanos que ya Dios ya te está quitando los cachitos de cabrita y ya casi estás entrando a ser oveja, va a costar creerte a ti que creerle a alguien que ha mostrado frutos, testimonios dentro de la iglesia. Porque un amigo conoce a su amigo. Ahora, si alguien dice, el hermano Donny se enojó en el fútbol, ¿usted lo creería? Claro, porque usted me ha visto enojado en el fútbol. O tal vez no me ha visto enojado en el fútbol. Usted ha sufrido de mi látigo en el fútbol. Entonces, si alguien viene y dice, no, el hermano Donny se enojó, usted no va a decir, el ministro no, porque usted me conoce. Pero si vinieran a decir algo más de mí y usted me conoce y dice, eso no suena como el hermano Donny, eso pone en usted ¿qué? Tela de duda. No, no creo. Y si lo haya cometido, algo pasó, sus razones ha de tener. Hay que sentarnos y hay que hablarlo. Hay que. Si Usai era amigo del rey, porque la Biblia nos los dice, no porque yo estoy diciendo, la Biblia dice que él era amigo del rey, significa que este hombre sabía el trasfondo malo de David también. Él conocía todo lo que David hizo y después salió a luz. Pero a pesar que su amigo cometió un error, le dio otra oportunidad, porque miró que David quiso cambiar y David cambió y ya no vuelve a caer en pecado de sexualidad. Y este hombre decidió ser amigo del rey a pesar que había esa tacha negativa en el rey. Y la Biblia lo describe a él como amigo del rey. Cuando tú eres amigo de alguien, conoces las virtudes de esa persona, conoces sus frutos, los buenos como los malos, sus buenas virtudes como las malas virtudes. Pero este hombre no se enfoca en las virtudes negativas del rey David, porque cada vez que yo leo el pasaje y él aparece, nunca habla nada en contra mal de su rey David, su amigo el rey, sino que habla cosas edificantes de él. Porque en 2 de Samuel 17, 7 al 10 me impactan las palabras de Usai hacia el rey David. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. ¿Cuál era eso? Aitofel dijo, manda 12,000 hombres, 12,000, yo los llevo. Mira hasta dónde había llegado la amargura de Aitofel. Yo voy con ellos, 12,000 hombres. Con eso tu papá va cansado, tuvo que subir la colina. Mira lo que Aitofel, mira qué sabio es Aitofel.
vamos a rodear al rey, no vamos a hacerle daño al pueblo, vamos a matar al rey nomás, para que cuando el pueblo mire que no los tocamos a ellos, digan: wow, Absalón sí tiene buenas intenciones con nosotros. Ellos solamente querían la muerte del rey David. Mira cómo era de astuto Ahitofel. Y dice, y a todos les pareció bien el consejo. Amén, amén. Pero mira cómo Dios trabaja de una manera hermosa. No estaba Usai allí cuando se dio ese consejo. Absalón podía haber tomado una decisión y decir: hagámoslo, hagámoslo. Pero mira lo que hace Absalón. ¿Dónde está Usai? No, Usai no está aquí. Manden a llamar a Usai a ver qué piensa él sobre esto. Entonces viene Usai, cumpliendo lo que David le dijo. Tú distorsiona todos los planes. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Los otros eran buenos, este no. Y añadió Usai: mira cómo Usai mira a su rey. Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. En otras palabras, Absalón, ¿tú no conoces quién es tu papá? ¿No sabes quién es tu papá? ¿No has visto a tu papá en batalla, en guerra? Yo lo he visto. Ahorita tu papá está como una osa que le han quitado el cachorro. Quítate a un lado cuando te le acerques a un cachorrito, porque detrás te va a salir la madre osa y te va a devanar. Te da una buena tentuntada y no te vas a poder levantar de ahí. Mira cómo describe al rey como una osa que le han quitado sus cachorros. Así de peligroso es tu papá. Don't underestimate him. ¿Cómo se dice eso en español? No lo subestimes. Además, tu padre es hombre de guerra. Absalón, it's your daddy and you don't know who you're going against. Hay muchos muchachos hoy en día que piensan que son más que papá. No, es que tú no sabes quién es papá. You haven't seen the true colors of your dad. ¿No sabes quién es tu papá? Él es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. En otras palabras, tu papá no es tonto. Él no va a usar la gente como escudo. Él se va a ir a esconder en una cueva para que tú pienses: allá es todo, lo voy a acercar y sus hombres te están esperando en esa cueva. En otras palabras, tu papá también he's clever, es astuto. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y mira el 10: y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león. En otras palabras, tú puedes llevar leones contigo, puedes llevar guerreros con corazón de león, pero si se están peleando contra tu papá y sus hombres, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Entonces, ¿cómo van a ir a mí un pelagato y decirme: tu pastor esto, tu pastor aquí, tu pastor allá, cuando yo conozco quién es mi pastor? Mi pastor ha estado ahí por mí. Mi pastor me ha ayudado cuando he pecado, me ha levantado y me ha extendido la mano. Mi pastor intercede por mí en las mañanas, de martes a domingo. Él está aquí intercediendo por nosotros. Yo conozco quién es mi pastor. Mi pastor es un oso feroz. No solamente eso, a los Usais no se les olvida que su pastor es el dulce cantor de Israel, que él es el ungido de Jehová, que él es el hombre conforme al corazón de Dios, lámpara de Israel, el que vale más de 10,000 hombres valientes, el destructor de gigantes, el conquistador, el que danza delante de Jehová, el que es como sumo sacerdote para Dios, el salmista. A Usai no se le olvidó quién era su pastor. A él no le importó. Él dijo: yo no soy una Ahitofel. Yo conozco quién es mi pastor. Mi pastor ha cometido errores, pero eso no define a mi pastor. Lo que define a mi pastor es lo que Dios hace por medio de ti. Y hoy en este día le vengo a decir a alguien: lo que tú has hecho, lo que tú has cometido, no te define a ti. Lo que te define a ti es lo que Dios está empezando a hacer en tu vida. El que empezó la perfecta obra en vosotros, Él la terminará
terminará, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Yo no soy un accidente, yo no soy una casualidad. Y si he cometido errores, me puedo levantar una vez más. 7 veces cae el justo y torna a levantarlo Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que se puede sacudir en esta noche y decir: de esto puedo salir. Lo que yo he hecho no me determina. A mí el diablo no me va a decir lo que yo soy. Yo soy hijo de Dios, yo soy heredad de Dios, yo soy pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Él por medio de su sangre preciosa. A mí el diablo no me va a decir que soy un derrotado. A mí el diablo no me va a decir que soy basura, soy escoria, que yo no tengo misericordia. Porque mientras hay vida, mientras hay vida, mientras hay vida, hay esperanza. Y aunque hubiese vida, Dios Todopoderoso todavía existe. Él es Dios de misericordia, lento para la ira. Este hombre sabía quién era su pastor. Para uno de ustedes su pastor es un enojón, un gruñón, por todo se enoja. Mira cómo grita cuando predica, hasta los oídos me duelen. Yo he escuchado personas: me gustó todo, pero paré de ir porque ese pastor como... Sí, ha de gritar mucho, pero tiene unción. Cuando ora por ti, los demonios se van. Cuando ora por ti, Dios te sana. No necesitamos Aitofeles en la iglesia. No necesitamos a un pueblo de Israel traidor hacia su pastor. No necesitamos Absalones. Necesitamos Usáis. Necesitamos Asadocs. Necesitamos Abiatares. Necesitamos gente fiel dentro de la iglesia. Necesitamos Aitais que digan: oh, vida o muerte consigo, con usted estoy pastor. Vida o muerte contigo estoy pastor. Buenos para enfocarnos en los defectos de otros, pero no nos miramos en el espejo. El burro hablando de orejas, el comal hablándole a la olla. Nos creemos tan perfectos, tan dignos, cuando no somos nada. Cometemos errores y todavía Dios nos tiene paciencia. Dije, cometemos pecados y aún Dios tiene paciencia. Cometemos iniquidades y aún Dios tiene paciencia por nosotros. Y yo no puedo ser paciente con mi hermano. Yo no puedo ser entendido con mi hermano. ¿Por qué está pasando por lo que pasa? ¿Por qué se comporta como se comporta? Hoy en este día yo le estoy hablando a la iglesia de Cristo, que sabe quién es su Dios, que sabe quién fue el que le llamó, que sabe quién es su pastor, que sabe que le puso por fiel en el ministerio. Le dije que me hicieran una foto de nuestro pastor. ¿Cómo vamos a predicar? El templo es de nosotros si nuestro corazón tal vez no está con nuestro pastor. ¿Cómo podemos predicar? Ahí está el templo, sigamos orando, si no estamos dispuestos a dar la mía extra y a sufrir y decir: pastor, hemos llorado, hemos sufrido por 17 largos años. No. ¿Cómo podemos predicar? Ahí está el templo si tal vez el corazón no está listo. Pero hoy en este día yo le quiero predicar a Cosecha Final que empiece a despojarse del viejo hombre, que se despoje de sí mismo y diga: esto estorba, esto a Dios no le agrada. Dios necesita hombres fieles, Dios necesita guerreras fieles. ¿Por qué crees que Dios le dijo a Gedeón: llama al pueblo, convócalos, vamos a ir a la guerra? 32,000 hombres se enfrentaron y llegaron, y dijo Gedeón: wow, 32,000 men. Ok, ahora van a saber quiénes somos nosotros. Gedeón, hey papá, tell all the scary cats, dile a todos los miedosos que se vayan para su casa. Y se fue un montón. ¿Cuánto quedó? Recuérdenme porque a mí ya se me olvidó. Quedaron 22,000 hombres. Se le fueron 10,000. 22,000 out of 32. Todos esos tenían miedo. Hoy yo le digo a usted: si usted tiene miedo, hágase a un lado. Porque la gente temerosa es la que cambia y arruina a los demás. Porque la Biblia me dice que en el desierto entró gente que no era parte del pueblo de Dios y dijeron: ¿solo maná comen aquí?
¿Solo maná y no se cansan de eso? ¿No hay carne? Y empezó a decir el pueblo: es cierto, nos acordamos de los pescados, de los ajos, de la cebolla. Y empezaron a murmurar contra Dios. Y Dios dijo: ok. Y murió mucha gente picada por serpientes. Cuidado a quien estás escuchando. Cuidado con Absalón, cuidado con Aitofel. Cuidado con aquellos que tal vez en su inocencia hacen comentarios porque ya escucharon a otros, ya fueron envenenados. Pero yo soy un Itai, yo soy un Sadoc, yo soy un Abisaí, yo soy un Husai, que yo conozco mi pastor. Sí, mi pastor tiene sus defectos, mi pastor tiene su humanidad, pero veo algo grande en él. Lo que yo veo es lo que Dios ha puesto en la vida de mi pastor. Yo veo el ungimiento, yo veo el respaldo de Dios. Y después de que quedaron 22,000 hombres, Dios les dice: llévalos a tomar agua. Gedeón dijo: no, pues 22, it's not that bad. Se los llevó a tomar agua. Dice la Biblia que uno se, como perro, empezaron a lamber el agua. Y otros en su rodilla llevaban con su mano el agua a la boca. Y le dijo Dios: dile a todos aquellos que se tiraron, se postraron y lambieron el agua como perro, que se vayan para sus casas. Porque con inmundicia, porque la Biblia dice que aquel que ha conocido a Dios y se vuelve al mundo es como el perro que acaba de vomitar y va y se come su vómito. Como la puerca que la acaban de lavar, va y se revuelca otra vez en el zángano, en el lodo. Esta iglesia no va a llegar a ningún lado y va a llegar lejos con cosas pudridas dentro de la iglesia, con inmundicia dentro de la iglesia. Y por eso Dios le dice a Gedeón: a los perros mándalos por fuera. Aún el Apocalipsis nos dice que los perros no entrarán al reino de los cielos. Y no está hablando de tu firulai y mi Kylo y mi coco, el chucho que traes tú y yo, giotoso. Está hablando de los que tienen actitud de perro, que un día dijeron sí a Jesús y ahora con sus acciones no, y se fueron de regreso al mundo. Ellos no entrarán, dice Apocalipsis. ¿Y cuántos le quedaron a Gedeón? 300. 300 out of 32,000. 300 hombres de 32,000 hombres. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ni el 10% le quedó. Como el 1% le quedó a Gedeón. Porque esto no se trata con muchos, se trata con gente leal, gente entregada, gente que no se da la inmundicia, sino que gente que es santa, gente que no tiene miedo a la visión y que puedan decir: pastor, estamos con usted, pastor, aquí están mis manos, pastor, aquí está mi servicio, pastor, yo voy a las misiones, pastor, yo doy el estudios bíblicos. Para líder de célula, ¿en qué me puedo ocupar en la célula? Ocúpeme, aquí está mi casa para la célula, aquí podemos dar el estudio bíblico en mi casa. Líder de célula, aquí están mis manos. Alguien en este día necesita levantarse y ser como Usai y decir: yo soy amigo de mi pastor, yo soy amigo de mi pastor, yo soy amigo de mi pastor. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. Alguien puede ser como Samuel y decir: habla que tu siervo oye. Alguien puede ser como el profeta que puede decir: heme aquí, envíame a mí. Pero necesitamos una iglesia activa. Como iglesia deberíamos de levantarnos así contra el reino del enemigo. La gente allá afuera se está perdiendo y tú y yo agarrándonos de la greña aquí. Y todavía tenemos la osadía de decirle a la gente: we're not a religion, we're an experience and relationship with God. Somos una relación y experiencia con Dios, pero tratamos esto como que fuese religión. Y el mundo perdiéndose y nosotros aquí jalándonos del chongo, peleándonos. ¿Ya viste a quién le tocó cocinar hoy? Ay, no. ¿Ya viste que larga está la comida? Ay, sí. La comida, la línea para la comida. Ay, sí. ¿Te recuerdas cuando éramos almas? Hasta nos daban un ticket para brincar la línea. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas cuando nos sentaban ahí y venían y nos servían?
En vez de decir de quién puedo ser prójimo, hermana de las cocinas, a quién le puedo servir, póngame. ¿Quiere VIP access? Go join a country club. ¿Quiere servicio VIP? Únase a un club allá afuera y pague la mensualidad si puede. Si quiere tratamiento hermoso, hable con su marido así como lo mangonea. Hey, trátame, dame un spa, un VIP aquí en la casa. Pero aquí no venimos a sentarnos a la mesa, aquí venimos a servir a los que están en la mesa. Jesús dijo, el más grande es el que sirve, el más grande es el que sirve, el más grande es el que sirve y el pequeño es el que se sienta a la mesa. Y concluyo con el último, no voy a tomar mucho tiempo en él. Barzillai, Galaadita. Segunda de Samuel 17, 27 al 29. Cuando David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Naas, Barzillai, Galaadita, trajeron camas, tazones, vasijas de barro, trigo, para que comiese el pueblo, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Un anciano rico que sustentó a David durante su exilio o mientras huía de Absalón. Algo que podemos aprender de este hombre Barzillai, y le voy a hablar a los más ancianos en la iglesia de edad, y con respeto se lo digo y con amor. A su avanzada edad proveyó abundantemente a David y sus hombres. Fue un apoyo silencioso pero poderoso. Fue un apoyo silencioso pero poderoso. Fue un apoyo silencioso pero poderoso. Tal vez usted no hace muchos gritos, maromas, saltos aquí en esta iglesia, pero yo he visto muchos ancianos aquí en la oración, 3, 4, 5 de la mañana orando, intercediendo por los más jóvenes, cuando deberían ser los jóvenes que cargan a los ancianos. Pero yo veo ancianos en este altar que se quedan aún los viernes después del servicio toda la noche a orar. Estas son las personas que traen consuelo, descanso al rey David, y lo necesitamos más que nunca. Hubo otro que no toqué porque está entre sí y no. O eran dos hombres. Uno es Mefiboset y el otro es Siba. Mefiboset, hijo de Jonatán. Nos damos cuenta que años anterior David le muestra misericordia, lo hace sentar a la mesa, le restituye todas las pertenencias que eran de Jonatán, de su abuelo Saúl, se los da a Mefiboset, y le dice a Siba, sirviente de Mefiboset, que se encargue, porque Mefiboset era paralítico, no podía caminar, y aún así Mefiboset se sentaba a la mesa del rey. En el principio viene en 2 de Samuel 16, 1 al 3, Siba viene trayendo miel, viene sobre la montaña y trae con él panes, trae racimos de pasas y trae higos secos y un cuero de vino. David le dice: ¿a qué has venido? O he venido a decirte que Mefiboset se quedó atrás y él es parte de la rebelión. Y él ha dicho: ahora el trono de mi padre se me va a regresar a mí. Y David, en ese momento de angustia, al escuchar que Mefiboset, hijo de Jonatán, su mejor amigo, lo está traicionando, David dice: ¿sabes qué, Siba? Tú has sido fiel para él, lo has cuidado por años. Todo lo que es de Mefiboset es para vos, es para ti. Y le regala todo lo de Mefiboset. Cuando David regresa en el capítulo 19 a la ciudad, sale al encuentro de él Mefiboset hacia David. Y la Biblia nos describe que Mefiboset está greñudo, se dejó crecer la barba en señal de luto, porque él no estaba de acuerdo a lo que estaba pasando. ¿Y qué crees que pasó? Siba mintió al rey David. Y mira cómo llegó. Llegó hipócritamente diciendo: rey, aquí estoy contigo, mira, te traje lo que pude, panes, pasas, algo de comer para la gente. Pero Mefiboset, estos son los tipos de personas dentro de la iglesia que buscan su propio beneficio. Personas que les gusta estar a la par del pastor, pero no para aportar, sino para saber todo el mitote que sucede en la iglesia, para distorsionar el consejo del pastor. Oh, pastor, cuidado con aquel hermano, aquella familia. ¿Por qué? ¿Qué pasó, hermano? Yo los he visto esto y esto y esto. Y el pastor, porque este hombre siempre está a la par suya,
El pastor puede llegar a creer, wow, se interesa por la gente, y es mentira, nomás porque le cae gordo a aquel hermano y lo quiere echar de cabeza en algo que no es nada. Y los Sibas se comportan de esta manera. Y mira qué triste, todo lo que era de Mefibosé, cuando regresa David, ya David no sabe a quién creer. Por eso el título de esta noche fue: ¿quién ha quedado? En otras palabras, ¿en quién puedo confiar? Llegaron a lastimar tanto la confianza de David que ya David no sabía en quién confiar. ¿Sabes qué tan triste fue la vida de David? ¿Cómo terminó? Que aún sus propias esposas no quisieron calentarle. Y no estoy hablando de sexual, estoy hablando calentamiento de cuerpo, porque ya estaba viejito. Tuvieron que mandar a llamar una virgen para que lo calentara. Ni sus esposas estuvieron ahí por él. Mira qué tan triste terminó la vida de David después de haber cometido el adulterio. Para que te des cuenta que Dios es justo. A pesar que Dios no lo mató, le mostró misericordia, pero nunca se apartó la espada de David, porque servimos a un Dios justo. Y David, cuando regresa, le dice a Mefibosé, y Mefibosé se queda: mi señor, nomás mírame cómo estoy. En mi aspecto he estado mostrando luto. Te he sido fiel, pero me engañó a Siba. Él dijo que iba a preparar un asno para mí para salir huyendo, y él se fue y me dejó aquí atrás. Y él fue y te contó otra cosa. Y David dijo: ¿sabes qué? Ni sé a quién creerle, ni a él o a ti. ¿Sabes qué? Mitad de tus pertenencias te las regreso, y que la otra mitad se quede él con ellas, porque no sé a quién creerle. Porque terminó dañado el corazón de David. ¿Cómo puede ser esto? Que aquel que nos está dando de comer estemos mordiendo la mano. Dios te puede dar la ayuda, Dios te puede multiplicar y te puede bendecir. Otros llegaron aquí con su matrimonio destruido, y el pastor les dio una palabra el primer día que llegaron, y eso te tocó el corazón y dijiste: wow, esto es lo que yo estaba necesitando, y ahora estás claudicando, ¿me quedo o me voy? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo podemos comportarnos así? Después de que Gedeón libertó a Israel, el pueblo consintió para que le mataran a todos sus hijos. Y dice: y así se le olvidó Israel la gran obra que Gedeón había hecho por ellos. Se olvidaron de su casa. ¿Cómo puede ser que podemos olvidarnos del hombre de Dios que Dios ha usado en esta iglesia para que tú y yo tuviésemos un encuentro con Jesús? Para que tu vida cambiara, para que tu familia fuese mejor, tus hijos salieran bendecidos, prosperados. ¿Cómo puede ser que podemos pisotear la iglesia que te brindó a ti ayuda, te dio un abrazo cuando te sentías solo, sin ganas de vivir, y ahora ya no la queremos? Yo no quiero que el día de mañana el pastor diga: ¿y a quién voy a confiar ahora? ¿En quién voy a confiar? ¿Quién ha quedado? ¿Qué puede ser el día de mañana? Compramos el templo y después todos se quieren ir. ¿Y cómo se va a pagar el templo si supuestamente que es para nosotros? Porque dejamos a un lado la fidelidad y la lealtad a Dios, a nuestra iglesia, a nuestro pastor. Yo en este día quiero concientizarle: Dios ha sido tan bueno por medio de nuestro pastor hacia nuestras vidas. Una vez más, no estoy idolatrando, no estoy venerando, pero estamos honrando la vida de nuestro pastor. Estamos en la serie de Padre Espiritual. Nuestro pastor ha sido padre para muchos de ustedes. Yo se los decía el martes a los que estaban aquí: nos gusta la paternidad, nos encanta la paternidad, pero no nos gusta la corrección que viene de parte de la paternidad. Nos gusta que: papi, me compras esto, papi, me compras aquí, papi, me llevas a comer. Pero cuando tu papá está sentenciando, dando castigo, ahí sí ya no te gusta papá. I hate dad, I hate you dad, I hate you dad. Pero te aseguro que ni puedes sobrevivir un miserable día allá afuera tú solo, sin tu dad. Nos encantan los beneficios de papá, el papá que lo paga todo, el papá que protege, el papá que provee, pero no nos gusta el papá cuando está corrigiendo. Nos gustan los beneficios de la iglesia: levanta tus manos, Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero no nos gusta el momento donde: hey, lo que estás haciendo no está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Todos aquí estamos faltos de paternidad de una manera u otra.
Y todos añoramos paternidad. Por eso muchos todavía lloran, sufren traumas del pasado por el papá que abandonó, o el papá que murió, no creciste, nunca lo conociste, o el papá que estuvo presente, pero no estuvo presente físicamente, pero no estuvo ahí emocionalmente. Y lloras por esa paternidad, lloramos por esa paternidad. Y llegamos al caminar de Dios y nos gustó el primer día. Wow, qué bonito predica el pastor. Wow, qué bonito sentí cuando él predicaba. Pero ya en el camino, cuando, hermano, ya compóngase, hermano, ya madure. Uy, ¿dónde está el pastor que yo conocí en el principio? Porque no nos gusta el otro lado de la paternidad.